En el anterior video ya habíamos hablado sobre tipos de investigación y ahora la temática que nos corresponde para este video son métodos y técnicas de investigación. Básicamente, un método es como el medio o el procedimiento para poder resolver una tarea. Digamos que la ciencia cuenta con una gran variedad de métodos y esto pues depende de los distintos objetos de estudio. Básicamente un método tiene que cumplir con algunas características como la rigurosidad, la objetividad, debe ser un método lógico, racional, que también obedezca a un pensamiento crítico, la argumentación que se da sobre por qué se utiliza ese método y también debe existir algún aporte. Entonces, básicamente el método es una manera de hacer las cosas y tiene que ver con un aporte también que se realiza al conocimiento. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es básicamente una obra de artesanía en donde podemos ver que se sigue un método o una técnica en donde el artesano tuvo que aprender cómo modelar esta pieza, cuál debe ser el barro que se debe escoger para hacerla y también, digamos, la temperatura a la que se debe cocinar ese barro. Y esto también corresponde, digamos, como a una tradición, a una forma de hacer las cosas que de pronto le fue enseñada a través de un maestro. En la segunda imagen podemos ver una obra que corresponde a una artista quien tuvo que investigar otras formas de hacer ese mismo objeto y posiblemente tuvo que buscar otros materiales, también darle una estética diferente, una forma, y esto también corresponde como a una forma distinta de hacer las cosas, en donde ya rompe con la tradición y busca una estética y una forma diferente. Entonces, dependiendo del método que se escoja, también se va a lograr un resultado diferente. Básicamente tenemos una diferencia entre dos tipos de métodos. Entonces, los agrupamos de dos maneras diferentes porque la primera parte corresponde a unos métodos teóricos. Estos métodos teóricos lo que buscan es revelar las causas y encontrar relaciones entre procesos y fenómenos que sobre todo son cosas que no podemos ver, que no podemos observar. De ahí la palabra teórico. Y estos métodos se corresponden a esta parte que podemos ver acá, como son el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, el método abstracto y concreto y el método histórico y el método lógico. Luego encontramos el otro gran grupo que son los métodos empíricos, que buscan revelar y explicar las características de cosas observables, sobre todo de hechos. Entonces, dentro de estos métodos podemos encontrar la observación, la medición, el experimento y el experimento social. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de estos métodos. En el método teórico podemos hablar o podemos tomar como ejemplo a Albert Einstein porque básicamente lo que él hacía era proponer una serie de experimentos mentales. A partir de esos experimentos mentales se empezaban a construir preguntas y a formular hipótesis. Tenemos un ejemplo en esta primera imagen que es el experimento mental del ascensor. Entonces, a través de esto, Albert Einstein comenzaba a imaginar cómo sería si una persona subiendo en un ascensor de manera acelerada hacia arriba, qué pasaría si se dejara caer un objeto. Entonces empezaba a pensar, bueno, ese objeto tal vez sería atraído por la gravedad, pero no se alcanzaría a percibir de esa manera. Lo mismo sucedería si esa persona estuviera en ese mismo ascensor, pero en caída libre. Tal vez la gravedad lo atrae, pero esta persona no sentiría que está cayendo, sino que se sentiría como suspendida. Entonces, de esa manera se empezaba como a imaginar la teoría de la relatividad, en donde las cosas, digamos, no se perciben de la misma manera si empezamos a ver el tiempo o la velocidad de maneras diferentes. Lo mismo pasaba con la explicación, por ejemplo, el experimento mental, que también hacía Albert Einstein, con respecto a un rayo de luz, que qué pasaría si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz. Tal vez el tiempo se percibiría distinto porque pasaría mucho más lento. Entonces, a partir de estas formas de imaginar, tenía también un sustento en un conocimiento previo, en las leyes de la física, pero se empezaba a imaginar y a generar preguntas y a partir de esas hipótesis generar un modelo. Entonces, ese modelo se expresaba en una fórmula matemática y a partir de eso se podía ya confrontar con unos resultados. Entonces, así es como podríamos resumir lo que es el método teórico, que parte de la imaginación o puede ser también de formular unas hipótesis sobre cosas que no podemos observar directamente. Dentro de este método, pues podemos encontrar el método analítico,
que básicamente busca descomponer las cosas en secciones o en partes más pequeñas para poderlo comprender y analizarlo mejor. Luego también está el método sintético, que es un enfoque que puede combinar varias partes para conformar una unidad o un todo un poco más grande, pero que unifica esas partes. Luego está el método deductivo, que busca a partir de una premisa general y llegar a una conclusión que es específica, y el método inductivo, que parte de unas observaciones o unos casos particulares para llegar a una conclusión general. Entonces, para poder comprender lo que es el método deductivo y el método inductivo, tenemos a dos personajes. En la primera parte tenemos a Sherlock Holmes, que es un personaje de la literatura que representa este modo de pensamiento deductivo. Entonces, podríamos poner como ejemplo, dentro de este tipo de pensamiento, una primera premisa que nos dice: los asesinatos recientes en Londres han sido cometidos por un experto en artes marciales. Luego la segunda premisa nos dice: la víctima tenía marcas de un agarre especializado en su cuello. La tercera premisa nos dice: un hombre sospechoso fue visto saliendo del lugar del crimen y se sabe que tiene entrenamiento en artes marciales. Por lo tanto, la conclusión lógica a partir de este método sería que es muy probable que ese sospechoso que se vio saliendo del lugar sea el autor de los asesinatos. Entonces partimos de una evidencia como de algo muy general y vamos concluyendo a partir de estas premisas quién pudo haber sido la persona que cometió esos crímenes. Luego tenemos un segundo ejemplo que es como un razonamiento distinto, que es el pensamiento inductivo, que está representado por otro personaje de la literatura, que es Hércules Poirot. Él también es un detective, pero su proceso de pensamiento es un poco diferente. En la primera premisa tenemos: en una serie de robos recientes, todos los objetos robados eran de un valor muy elevado. Ahí partimos de algo muy específico que son esos objetos robados. En la segunda premisa encontramos: en cada uno de los robos se observó que las cerraduras no habían sido forzadas. Luego, como premisa 3, tenemos: en cada uno de los robos no se encontraron signos de que se entrara por la fuerza a la casa. Por lo tanto, la conclusión lógica a través de este tipo de pensamiento sería: es probable que el ladrón sea alguien que tiene acceso a los hogares y conocimiento del valor de los objetos. Entonces, esta conclusión nos habla de que ese tipo de pensamiento nos permite saber, digamos, de alguna manera qué características tiene ese ladrón. No nos dice específicamente quién podría ser, pero sí como una guía o una pista hacia esa búsqueda. Entonces aquí vemos las diferencias entre ese pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo, que ambos se pueden utilizar en cualquier proceso de investigación. Luego también tenemos un método abstracto, que es aquel que se enfoca en las ideas y los conceptos; un método concreto, que se enfoca en hechos y en la realidad; un método histórico, que se basa sobre todo en estudiar acontecimientos pasados, y esto sirve sobre todo para comprender el presente y el futuro; y un método lógico, que es un enfoque que se basa en la aplicación de la lógica. La lógica, pues, es una rama de la filosofía que permite llegar a una conclusión válida y coherente. Para entender un poco más lo que se trata del método abstracto, podemos poner un ejemplo. Este ejemplo sería si quisiéramos estudiar los efectos de la globalización en la economía mundial. En este caso, la globalización, pues, es un tema, pues, abstracto, entonces estamos hablando de conceptos y son teorías generales, entonces no podríamos utilizar un método concreto por el tema que estamos manejando. En el método concreto, pues, es al contrario, se estudia cosas que sean observables. En este caso, el ejemplo sería el estudio de los efectos de la contaminación en la calidad del aire de una ciudad. Entonces aquí el enfoque se basa más en datos, en hechos específicos y en cosas que podemos observar de un lugar concreto y particular. Ahora veamos lo que se trata en los métodos empíricos, que esta era la otra rama. Ya hemos hablado del otro tipo de método, que es lo teórico. En esta parte de lo empírico tenemos la observación, la medición, el experimento y el experimento social. Entonces estos métodos, pues, se basa, por ejemplo, en el caso de la observación, trata de obtener datos que son medibles, cosas que se pueden observar en la realidad. La medición, pues, trata de obtener información que sea lógica, numérica y sobre todo obtener datos también de la realidad. Y el experimento, pues, es una actividad que tiene un fin de comprobar alguna teoría o descubrir una ley. Y el experimento social, pues, ya es llevado al campo de la sociología, la psicología, la etnografía o la publicidad, en donde ya se trabaja con personas. Luego, pues, un ejemplo de estos métodos empíricos
Lo podemos ver en un laboratorio, digamos que este es un laboratorio de biología en donde se estudian las células de las plantas y para eso se tiene que hacer una observación directa de algo que es concreto, como son las plantas, se recogen datos y se hacen análisis. Entonces, de esta manera podemos ver que el método empírico se trata de la observación directa y obtener datos. Y luego ya en la parte de las técnicas de investigación, pues tenemos toda una serie de técnicas como lo son el estudio de caso, los grupos focales, análisis de documentos o de estadísticas, también las entrevistas, las encuestas, las observaciones o los experimentos, que son como las maneras en cómo se puede obtener información que le sirve también a la investigación. Entonces se pueden utilizar varias técnicas y la persona que ya diseña esa metodología de la investigación tendrá que ver cuál de esas es la más adecuada según el objeto de estudio. Y bueno, un ejemplo de esas técnicas puede ser las encuestas, en donde se busca a través de preguntas estandarizadas obtener información de personas, ¿sí? Entonces esas personas nos dan una información a través de las respuestas que dan en una encuesta y de esa manera se obtiene pues una información que aporta a la investigación. Y bueno, para que puedas ampliar más tu conocimiento con respecto a los métodos de investigación, aquí te dejo una página recomendada en donde hay la recopilación de los 9 métodos con ejemplos y que puedes profundizar un poco más en este conocimiento. Y bueno, eso sería lo que podríamos decir a través de esta temática de los métodos de la investigación. Ahora te invito a que continúes mirando el siguiente video. Muchas gracias por estar aquí.